De Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28 y vamos a hacer la lectura del del versículo 1 al versículo 6. Isaías capítulo 28 del versículo 1 al versículo 6 y vamos a hacer esta lectura alternadamente. Voy a leer el primer versículo, ustedes el segundo y en el versículo 6 nos unimos. Isaías 28, perdón, creo que es 30, permítame, 38, hermanos, perdón, 38, me estoy saltando 10 capítulos. Isaías 38. Isaías 38 del 1 al 6. Ahora sí, perdón. Vamos a hacer esta lectura alternadamente. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu corazón y visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años. Todos juntos. Y libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Y como es común, voy a iniciar con algunas preguntas. ¿Qué sucedería, hermanos, si Dios nos permitiera la oportunidad de saber cuándo vamos a morir? No que esta noche vayamos a morir, sino cuándo vamos a morir. Es decir, vamos a decir, hermano Astroberto, que el Señor le diga: dentro de 5 años vas a morir. Un poquito más, es un decir, es un decir. ¿Qué haríamos, hermanos? Entonces se muere antes. El pastor dice: yo me muero antes. Tremendo susto, exactamente. Fíjense que en la Biblia encontramos 2 casos, por lo menos, donde Dios les dice a diferentes personas: vas a morir. Una de ellas es el rico insensato, ¿verdad? Y esa historia la podemos encontrar en Lucas 12:20. Y ya conocemos la historia, les doy el pasaje, pero ya conocemos la historia. Es un joven rico que decía: tengo muchos bienes, no tengo ni siquiera dónde guardarlos, voy a tener que derribar mis graneros para poder hacer otros más grandes, y una vez que estén llenos voy a descansar y voy a decir: alma mía, muchos bienes tienes para muchos años, gózate. Y le dice al Señor: necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma y todo lo que hiciste, ¿a quién se le va a quedar? Y en este pasaje, que es el del rey Ezequías, que es en el que vamos a meditar, el Señor también le dice: él había caído enfermo. Dice la Biblia que tenía una llaga, eso lo vamos a ver más adelante, pero dice que cayó enfermo de muerte. Muchas veces vamos al doctor y nos dice: ¿qué crees? Malas noticias. Tienes cáncer en el páncreas, en la próstata, en la matriz, etcétera, etcétera. Y pues no hay mucho que hacer porque ya está avanzado, ya hizo metástasis, y pues ve arreglando tus asuntos. Y es difícil recibir este tipo de noticias, hermanos. Es difícil, es complicado. Sin embargo, Dios está mostrando su amor aún ahí, porque nos da una oportunidad.
Muchas veces venimos a la iglesia, estamos aquí, cantamos, oramos, alabamos, nos toca dirigir, nos toca predicar, trabajamos en los diferentes ministerios que el Señor nos da, pero hay algo que nos falta arreglar, poner en orden, y es nuestra casa. El título de esta predicación tiene que ver con el texto, con el primer versículo: ordena tu casa. ¿Qué es lo que le dice el profeta Isaías al rey Ezequías? Pero fíjense a quién se lo dice. En el caso del joven rico o el joven insensato que era rico, de alguna manera, digamos que se pudiera entender, porque su corazón, su visión estaba en las riquezas antes de buscar a Dios. Tenía su vida solucionada. No le importaba buscar a Dios, le importaba gozarse en los bienes materiales que él ya tenía. Pero en el caso del rey Ezequías es totalmente diferente. No se nos dice que haya sido un rey que haya hecho lo malo delante de Jehová. Si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 8, vamos a ver un poquito de la vida del rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 8. Y voy a pedir a mi hermano Guillermo que sea el que nos dirija en esta lectura. Segunda de Reyes, capítulo 18, 18 del 1 al 8. La palabra del Señor nos dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes él hubo otro como entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Bien, hermano, muchas gracias. Podemos ver aquí un resumen muy pequeño de lo que fue la vida del rey Ezequías. ¿Y qué dice la Biblia? Que era un rey que hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 3: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Hizo lo recto, había idolatría. ¿Y qué hizo? Quitó toda la idolatría. Aún en la mañana veíamos con el hermano Ángel un poquito de la serpiente que levantó Moisés, que Dios le mandó cuando las serpientes venenosas o ardientes que le llaman la Biblia, los picaban y morían. El Señor le dijo: Moisés, haz una serpiente y ponla en un asta y cuélgalo, y cualquiera del pueblo de Israel que le picare la serpiente ardiente y viera la serpiente, iba a vivir. Pero ellos, pasados los años, habían convertido esa serpiente en un ídolo y la adoraban. Y Ezequías destruyó aún esa serpiente, porque le estaban dando más culto a él, a esa serpiente, que a Dios.
Y aún así, siendo Ezequías, haciendo la voluntad de Dios, llega un momento en que el Señor le dice, prepárate, ordena tu casa. Fíjense, a mí me impactó, porque yo decía, bueno, en el caso del rico insensato, de alguna manera moralmente podríamos decir, bueno, pues él se lo buscó, ¿no? A su desobediencia, no buscar a Dios. Pero cuando se lo dice a un personaje, a un rey, que incluso dice que no hubo otro después de él que hiciera lo que él hizo. Yo me quedaba meditando, Señor, ¿cómo es posible? Y a veces nos pasa algo similar. Estamos en la iglesia, estamos orando, participamos, estamos sirviendo al Señor. Pero el Señor le recordó algo a Ezequías. Está bien, eres un rey que ha hecho lo bueno, que ha hecho cosas agradables delante de mí, que ha quitado la idolatría en Israel. Pero te falta ordenar algo. Tu casa, tu Samaria. Está bien que participes, está bien que adores, está bien que vengas a la iglesia, pero hay algo más importante que tienes que empezar por tu casa. Muchas veces podemos estar aquí, pero a veces, como varones, ¿quién es el responsable ante Dios del hogar? Hermanos, el varón. Y lo vemos desde el capítulo, desde Génesis, cuando el Señor va y busca al hombre después de que comieron el fruto, dice que llamó Dios al hombre, no llamó a Eva, a la mujer, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y a veces como varones, hermanos, y lo empiezo a decir por mí mismo, porque el Señor habló primero a mi vida con este tema, hemos descuidado nuestro hogar. Hemos descuidado la vida espiritual de nuestras esposas, de nuestros hijos. Y el Señor nos dice, hey, espérate tantito. Está bien que me sirvas, está bien que apoyes a la iglesia, pero hay algo importante que estás olvidando. Tu casa, tus hijos, ¿dónde están? Ordena tu casa. Y a mí me impactó mucho eso. Y vamos a ver en esta ocasión 2 puntos que se llaman igual, ordena tu casa, pero la primera tiene que ver con la parte material, con la parte moral, con la parte secular, y la otra parte tiene que ver con la parte espiritual. Y no es que el Señor nos regañe, no, el Señor nos anima. Este es un sermón de ánimo, porque a veces lo hemos dejado a un lado. No nos está regañando, nos está invitando a decir, hey, no se te olvide también que tienes un ministerio en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Y no nada más le habla al varón, le habla también a la esposa y también le habla a los hijos. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a empezar, hermanos. Voy a pedir que vayamos a Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo 5, capítulo 8. Si vemos desde el versículo 1, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo parte de los deberes de los cristianos, parte de lo que tiene que enseñar, parte de lo que tiene que compartir a la iglesia, que debe de hacer, y él cómo debe de tratar a las personas. Pero vamos a leer capítulo 5 y el 8, versículo 8.
Y vamos a leer desde antes, el 7. Le está diciendo Pablo a Timoteo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Le está diciendo, dile a la iglesia lo que tiene que hacer para que sean irreprensibles. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y ese nos toca, este texto nos toca a nosotros como varones. Debemos que proveer, y no solamente la parte económica. Normalmente los mexicanos hemos vivido sobre la cultura de decir, el hombre es el que sale a trabajar y el que provee. Pero no solamente se trata de proveer económicamente, porque muchas veces nos escudamos como varones en decir, no estoy en casa porque estoy todo el tiempo trabajando. Y a veces en la casa hace falta la figura paterna, porque hace falta poner orden. Muchas veces mi esposa me ha dicho, yo necesito que me apoyes, porque de repente tus hijos o mis hijos no me hacen caso. Y yo necesito que tú entres y corrijas y que me ayudes. No solamente es proveer cada quincena, es estar al pendiente también de cuando la esposa nos dice, ayúdanos. O hay ocasiones en que la esposa se enferma. Me pasó cuando operaron a mi esposa, que estuvo convaleciente como 2 meses. Y de verdad, hermanos, que hace falta que estemos al tanto. Porque en esos 2 meses mi esposa no se podía levantar. Y para mí fue muy complicado, porque había que hacer de comer, había que hacer desayuno, comida y cena, dejarlos preparados e irse a trabajar. Bañar a mi esposa antes de irme a trabajar, regresar, ver que hubiera cenado, lavar los trastes y es bien complicado. Pero lo debemos de hacer, hermanos. A veces pensamos que cumplimos nada más con dar el gasto, pero no. También hay problemas en los que tenemos que estar en la casa. Yo no sé a cada quien cómo el Señor le vaya a hablar y qué es lo que el Señor le tenga que decir, que ordene en su vida, que ordene en su casa. Yo no sé su vida de ustedes. Yo puedo decir lo que el Señor me habló. Y tan es así que llega un momento en que el Señor nos dice, o en este caso me decía a mí, ya es tiempo que estés en tu casa. Ya es tiempo que apoyes de tiempo completo a tu esposa. Y yo estaba orando al Señor, Señor, pues tú sabes las necesidades. Si tú crees tiempo que yo ya me tengo que jubilar, lo voy a hacer. Lo he estado llevando en oración. Este mes fue difícil, todos se enfermaron, todos nos enfermamos, todos nos pusimos mal. Y el Señor me dice, ya tienes que estar. No solamente es proveer, es acompañar en la educación de tus hijos, es acompañar en las situaciones que tu esposa necesita. Yo no sé a ti, varón, en qué aspecto el Señor te esté diciendo ordena tu casa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tienes que pasar más tiempo con tu esposa, si tienes que hacer otras cosas con tus hijos. Pero es parte de, como varones, como cabeza de hogar. Porque cuando el Señor venga, a nosotros son los que nos va a pedir cuentas. Así como Él le dijo en el huerto del Edén, ¿dónde estás tú? Así nos va a decir. Hermano Alejandro, ¿dónde estás tú y dónde está tu familia? Si el Señor viene y mi esposa se pierde y mis hijos se pierden, fue mi responsabilidad como padre por no estar velando por su vida espiritual. Y el Señor me va a reclamar, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposa? Ese es en cuanto a la parte del varón. En cuanto a la parte de las hermanas, el Señor también les invita a ser esas mujeres virtuosas, mujeres que estén al pendientes también de la educación de sus hijos, mujeres que sean esa ayuda idónea también con su esposo,
que cuando esté pasando por problemas, por dificultades, sean mujeres que doblen las rodillas e intercedan por el varón. Vayamos a Proverbios 31 y es un pasaje muy conocido que cada 10 de mayo en muchas iglesias lo predican. Proverbios 31. Voy a pedir a mi hermana Leti que nos ayude a leer del versículo 19 al 26. Proverbios capítulo 31, del 19 al 26. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Ahí está bien, hermano. Puede tomar asiento. Fíjense parte de lo que hace el trabajo de esa ayuda idónea en el hogar, de esa mujer virtuosa. Dice el versículo 19, aplica su mano ¿al qué? Al uso. No es una mujer que está ociosa, no es una mujer que se la pasa viendo las telenovelas, no sé cuáles sean ahorita las de moda, pero bueno, algunos programas de televisión o las recetas de Chepina, de hecho ya falleció, ¿no? Chepina Oral, y se la pasa todo el día, ¿no? O se la pasa en la visita de las 7 casas. Y cuando llega el marido, apenas está viendo qué va a hacer de comer. O cuando llegan los hijos de la escuela, apenas van a ver qué van a comer. No es una mujer ociosa. Es una mujer que se ocupa. Dice versículo 19, aplica su mano al uso y su mano a la rueca. Alarga su mano al pobre, también es generosa, también ve la necesidad de los demás y comparte. Dice, y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Está al tanto de las necesidades. Cuando el esposo sale a trabajar y ella se queda, está al tanto de las necesidades de su hogar. Está al tanto de las necesidades de sus hijos y de su esposo. Dice, su marido es conocido en la puerta cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Es la ayuda idónea del esposo. El esposo cuando se va a trabajar, se va confiado, porque la hermana sabe que si el hijo se enferma, pues le va a tocar llevarle al doctor, darle su medicamento, estar orando con ellos. Yo no sé, hermana, si tú lo estás haciendo o no, pero si no lo estás haciendo, el Señor te está diciendo, arregla esa situación. Está bien que vengas a la iglesia, está bien que participes, pero no descuides el ministerio que hay en tu hogar. Arregla primero lo que está mal en casa. Si te peleas con el marido, trata de orar junto con él. Trata de decir, Señor, mira, no me llevo con mi esposo en algunas circunstancias. Dame la sabiduría y dale la sabiduría a él y juntos vamos a acercarnos a ti. Nuestro primer ministerio está en el hogar, porque si hay hogares fuertes, espiritualmente hablando, hay iglesias fuertes. Entonces, tenemos que empezar en casa. Por eso el Señor nos hace la invitación, arregla, ordena tu casa.
Cada quien sabe, hermanos. Yo no conozco su vida, ni ustedes conocen la mía. Pero el Señor nos está hablando a cada quien y nos está diciendo qué tenemos que ordenar. En el caso del hombre, en el caso de la mujer, pero no solamente en el caso de ellos, sino también de los jóvenes. Los jóvenes que quieren que les vaya bien. Betsy, ¿tú qué quieres estudiar cuando seas ya universitaria? Quiropráctica. Y quieres ser la mejor quiropráctica. Quieres ser de las más reconocidas. Y cada uno de los jóvenes tiene un sueño, que es seguir una carrera. Pero antes, para que les vaya bien, el Señor les manda a hacer algo en su hogar. Vamos a Efesios 6, de favor. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 2. Y este es un mandamiento que está también en el Antiguo Testamento. Y aquí Pablo nos los está volviendo a recordar. Hermano Astroberto. Bueno, no, en este caso un joven. Betsy, por favor, voy a pedir que nos leas este versículo. Efesios 6, 2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El versículo 3 también, Betsy. Ok, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres encontrar una buena universidad? ¿Quieres salir con buenas calificaciones? ¿Quieres titularte bien? ¿Quieres tener un buen trabajo? ¿Quieres ser un buen esposo, una buena esposa, un profesionista exitoso? La respuesta está aquí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y lo está diciendo el Señor para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántas veces como jóvenes no estamos frustrados porque no pudimos entrar o no pudieron entrar en la escuela que querían para la universidad? O en la prepa no se quedaron en el CCH y solamente les dieron el bachilleres, o querían en la Boca y no se quedaron, o querían tal carrera y ya no pudieron inscribirse, o tienen muchos problemas. Dios te quiere bendecir, pero Dios quiere que también arregles este aspecto en tu casa, porque a veces como jóvenes somos muy dados a decir, pues es que ya estás chapado la antigua, papá. Ya a los jóvenes de ahora ya no llegan a las 8 de la noche a su casa. Ya llegan a las 10, 11 o más tarde. A veces ni llegan. Yo recuerdo una ocasión que fui con el hermano Obed a un concierto y ya llegamos noche y el hermano Miguel y la hermana Mari lo fueron a buscar a mi casa porque pues ya era muy noche y no era normal que Obed llegara a esas horas. Es parte de, hermanos, es parte de que tenemos que estar al tanto y como jóvenes respetar, porque de lo contrario no hay bendición. Y si no hay bendición en el hogar, tampoco va a haber bendición con lo que hagamos aquí en la iglesia, porque es una cadenita. Si no venimos desde casa con esos valores aquí en la iglesia, con esa enseñanza bíblica, sí es cierto que aquí venimos a alimentarnos, pero el alimento también debe de empezar desde casa. Debemos de orar. Hemos perdido a veces nuestra relación con Dios como hogar. A lo mejor la esposa ora por un lado, el varón ora por el otro y el hijo por el otro. Pero hemos perdido el culto familiar. Hemos perdido el reunirnos como familia y antes de la comida orar, leer un momento la palabra del Señor como familia. Meditar en la palabra como familia. Y eso es lo que el Señor nos dice. Ordena tu casa.
Tu prioridad es tu familia. Teniendo familias fuertes, hay iglesias fuertes. Esa es la parte material, la parte secular. Ahora vamos a la parte espiritual. ¿Qué tenemos que arreglar? ¿Qué tenemos que ordenar? Y hay un texto que, aunque no va dirigido en específico al varón o a alguna persona en particular, sí va dirigido a cada cristiano. Y dice, vamos a ver Mateo 16:26, y es el pasaje paralelo a Marcos 8:36. Mateo 16:26. Quien lo encuentre, hermanos, por favor, le puede dar lectura. 26. No, Mateo, les decía que es el pasaje paralelo a Marcos 8:36. Igual cualquiera que encuentren, ya sea Marcos 8:36 o Mateo 16:26, es el mismo pasaje. Ajá. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Gracias, hermano. Y aquí me adelanté un poquito en el punto anterior en cuestión de los padres, porque pues es la responsabilidad de nosotros. Dice Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pregunta de los que estamos aquí, que somos casados, que somos padres. ¿Están nuestros hijos al lado de nosotros aquí en el servicio? ¿Todos nuestros hijos? A lo mejor sí, a lo mejor no. Por diversas circunstancias. Pero es nuestra responsabilidad como padres velar por su vida espiritual. De nada nos sirve que nos paremos aquí y estemos predicando. De nada nos sirve que vayamos y evangelicemos y ganamos almas para Cristo si nuestros hijos se están perdiendo. Si nuestros hijos no quieren venir a la iglesia. Si nuestra esposa no quiere venir. Si nuestro esposo no quiere venir. Si nuestros padres no quieren venir. Nosotros tenemos que ser esa luz en nuestro hogar. Animar, orar, bendecir. Mira, invitar, vamos. En una ocasión mi hija no quería venir. Y ahí está mi esposa de testigo. Y no voy y me quedo, y no voy y me quedo. Pues vas porque vas, ¿no? Y con todo y la oreja y a cinturonazos, se subió al carro y nos venimos. ¿Por qué? Porque la primera vez que cedemos, tenemos que estar cediendo. Yo le doy gracias a Dios porque muchas veces mi madre, recién que llegamos aquí, ahí por 1984, 83, 82, estaba el hermano David Juárez, de misionero. Ya después fue el hermano Miguel, misionero de esta iglesia. Los vecinos, había niños de mi edad, y los domingos se ponían a jugar fútbol. Y yo me salía a jugar fútbol. Y ya iba a ser hora del servicio, y mamá salía y me llamaba. Y si yo no quería, agarraba el cinturón y me agarraba de la oreja y te vas conmigo a la iglesia. Y me traía a la iglesia, hermanos. Y doy gracias a Dios porque si no hubiese sido por eso, el Señor, pues quién sabe dónde estuviera y si hubiera tenido misericordia de mí. Pero gracias a que mi mamá se puso dura, dijo, vas porque vas, y mientras vivas en mi casa, tienes que ir. Igual mi hija lloró, pataleó, gritó, y la subí al carro. Ahí está mi hija. Pero gracias a Dios, hermano, tenemos que velar como varones por la vida espiritual.
platicar con nuestros hijos. Yo platico con mis hijos, aunque son especiales, yo platico con ellos y les digo, y les pregunto, ¿eres feliz? ¿Quién es Jesús? No, pues es mi Dios. ¿Ya le aceptaste en tu corazón? Sí, y platico con ellos y trato de a su nivel enseñarles de Dios y decirles que necesitan de Dios y que lo acepten. Y hemos hecho la oración con ellos y gracias a Dios. Pero tenemos que estar ahí, hermanos, una y otra vez, una y otra vez. Y como madre es igual, estar orando, estar pidiendo. Y joven, si tú eres cristiano y tus papás no lo son, ora. Ora para que a través de tu testimonio, de tu obediencia en el Señor, puedas ver. Porque lo importante es la vida espiritual. Las cosas materiales van y vienen. El Señor nunca nos deja sin comer. Así sea frijolitos, así sea taquito con sal, el Señor nunca nos deja. Así sea ropita del tianguis o ropita de Liverpool o ropita de donde sea, el Señor nunca nos deja sin el vestido. Pero lo importante es la vida espiritual. ¿De qué nos sirve participar en todas las actividades de la iglesia si estamos descuidando la vida espiritual de nuestra familia? Pablo dice en el caso que trata del divorcio, no te divorcies de tu pareja porque no sabes si es inconverso, no te separes, porque no sabes si a través de tu testimonio la vas a ganar o lo vas a ganar. Está dando la importancia del hogar, del testimonio. El mayor testimonio que podemos dar como cristianos es en nuestro hogar, hermanos. No es con la gente del trabajo, no es con los vecinos, no es en la iglesia. El mayor testimonio que podemos dar en el hogar es ahí, porque es donde nos conocen nuestras esposas. Porque aunque estemos aquí predicando muy bonito el mensaje, la esposa sabe cómo somos. Y nos puede decir, ay, pues eso que tú estás diciendo, aplícalo. ¿Por qué no lo aplicas para ti? ¿O por qué no lo aplicas para la casa? Es ahí donde tenemos que trabajar, hermanos, para que seamos de bendición. Eso es lo importante. Miren lo que hacía un personaje en la Biblia. Vayamos al libro de Job. Job capítulo 1, del 1 al 6. Hermano Aldo, ¿nos puede apoyar con esta lectura, por favor? Job capítulo 1, del 1 al 6. Hubo en tierra de Luz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Los 7 eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 letras de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus hermanas, a sus 3 hermanas también, para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hasta ahí, hermano, sí, está bien. Encontramos, en resumen, la vida de Job. Un hombre justo en la tierra. Y Dios lo cataloga como el más justo en ese momento que existía, hablando humanamente. Y él tenía algo en particular. Él tenía hijos y hijas, y dice la escritura que hacían fiesta. Y Job estaba al pendiente de su vida espiritual.
Porque decía que iba y hacía sacrificios. ¿Por quién? Por sus hijos todos los días. Porque decía en su corazón, yo no sé si en esa fiesta que hizo mi hijo, mi hija, ofendieron a Dios. Y estoy intercediendo por ellos, aunque no sé dónde están. Me refiero en cuestión de qué estaban haciendo en ese momento. Oro por ellos, hago sacrificio por ellos, porque no sé si quizás han ofendido a Dios. Y para que Dios tenga misericordia de ellos y los cubra y les guarde. Nos enseña a nosotros como padres y madres a velar por la vida espiritual de nuestra familia. Y si el esposo se va a trabajar, la esposa se queda orando o ora durante el día para que Dios guarde a su esposo en el trabajo. Y si el esposo se va a trabajar y los niños a la escuela y la esposa se queda en casa, es obligación del esposo, camino al trabajo o en el trabajo, tomar un momento y decir, Señor, guarda a mis hijos, guarda a mi esposa. Señor, si quizás han pecado contra ti, perdónales, ayúdales. Eso es lo que hacía Job. Y ese es un ejemplo en el cual el Señor nos anima y nos invita. Si no lo hemos hecho, arregla tu casa, ordena tus prioridades. Una vez ordenado a tu casa, todo lo que hagas va a ser de bendición, hermano. Y es un ejemplo muy burdo. Estás en tu casa y estás limpiando. Ya limpiaste el baño, ya limpiaste la sala, ya limpiaste todo. Pero todo el desorden lo tienes en la puerta de la entrada. ¿Qué va a pasar? No vas a poder entrar o no vas a poder salir. Tienes que primero ordenar todo el desorden que está en la puerta. No importa que tengas todo atrás limpio. Si no quitas el estorbo que está en la puerta, ni puedes salir, ni puedes entrar. Lo mismo pasa, hermano. Para que podamos ser de bendición en la iglesia, como estamos trabajando, y doy gracias a Dios porque la iglesia se ve que está trabajando, pero para que sea de mayor bendición, vayamos atrás. Ordenemos lo que el Señor nos diga que tengamos que ordenar. Cada uno sabe su vida. Cada uno el Señor le está diciendo qué aspecto tiene que arreglar. Ahora miren, hermanos, no es imposible. No es imposible. El Señor, ¿qué dice en Hebreos 4:16, hermano David? Y ya voy a ir concluyendo, hermanos. A veces no sabemos cómo hacerlo. Señor, mira, el hermano Ángel hablaba en la mañana, ¿no? De que a veces tenemos nuestra cajita con pecados ocultos o situaciones que no queremos dejar. Y a veces nos pasa igual en la familia. Señor, estoy peleado con mi esposa. Señor, estoy peleado con mis hijos. Señor, mira esto, mira aquello, y es algo que me está haciendo mal. Pero ¿qué nos dice Hebreos 4:16, hermano? Hermano David. ¿Hebreos? ¿Manda? Ajá. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para él, oportuno socorro. ¿Qué dice? Acerquémonos pues confiadamente ¿a quién? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, reconozco que a lo mejor hay algo que tengo que arreglar en mi vida. Hay algún pecado como varón que tengo. Hay algo que me ha separado de mi esposa, de mis hijos. Perdóname, me acerco a ti confiadamente para poder, ¿qué? Encontrar él o hallar el oportuno socorro. Otro pasaje, hermanos. Salmos 86:5. Salmos 86:5, hermano Ángel, por favor.
eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Gracias, hermano. Porque tú, oh Señor, dice, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Señor, perdóname. Reconozco que hay algo que he hecho mal. Reconozco que mi hogar no está bien. Ayúdame. Me acerco a ti para tener el oportuno socorro, pero también me acerco a ti sabiendo que tú eres un Dios perdonador y misericordioso. Todavía Salmos 51:17, hermanos. 51:17, hermano Arturo. ¿Sí? Alfonso, perdón, hermano. Tengo cabeza de teflón para los nombres. 51:17. Amén. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y fíjese la segunda parte del texto. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Vayamos a Dios, hermanos. Señor, la regué, como dicen los chavos, ¿no? Señor, la regué. Perdóname, ayúdame, mira. Reconozco que necesito mucho de ti. Necesito mucho de tu sabiduría para saber amar a mi esposa, para saber educar a mis hijos, para saber proveer como tú quieres que yo provea, para cuidar de su vida espiritual como tú quieres que yo cuide. Perdóname, no lo he sabido hacer. Aún los jóvenes, hermanos, se me estaba pasando un texto con ellos ya antes de terminar. Primera de Timoteo 4:12, hermano, se me olvida su nombre, hermano joven que está hasta atrás. ¿Eh? Johnny, hermano Johnny. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga un poco tu juventud. Tal vez como joven tú podrás decir, Señor, también la estoy regando. Enséñame cómo obedecer a mis padres, cómo honrarlos, para que tu nombre sea glorificado. Cómo comportarme en la universidad, cómo comportarme en el trabajo, cómo comportarme en la iglesia. Ayúdame, Señor. Dos últimos textos para terminar. Isaías 1:18-20. También es un texto muy conocido. Hermana Esperanza Pesellín, si nos quiere leerlo. Isaías 1:18-20. Isaías 1:18-20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Si quieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. El Señor dice, vamos, anímate, aquí estoy. Sí, a lo mejor la estás regando, pero yo estoy dispuesto a corregir en tu vida lo que hay que corregir para que seas de bendición. Aquí estoy.
Dice, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No dejes que el enemigo te diga, no puedes. Ya pecaste tanto o ya la regaste tanto que no tienes perdón de Dios. A veces el enemigo pone esa idea en nuestros corazones. No, al contrario, el Señor te dice, anímate, traigo buenas noticias. Yo puedo corregir lo que hace falta corregir en tu vida para que tu hogar funcione. Acércate, aquí estoy. Mateo 11:28, un texto conocido. ¿Qué dice, hermanos, de memoria? Venid a mí, todos que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El Señor nos dice, ven. ¿Qué te preocupa, hermano? ¿Qué es lo que no te hace estar bien en tu hogar? Hermana, ¿qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que no te deja dormir por las noches? Joven, ¿qué te preocupa? ¿Qué te quita el sueño? El Señor te dice, ven, aquí estoy. Deja tu carga. Yo te voy a hacer descansar. Corrige lo que tienes que corregir. Ahora, hay bendición, hermano. Cuando uno se acerca al Señor, hay bendición. En primera nos da paz, nos da tranquilidad. Y en segunda nos da fortaleza y nos anima para que día con día sirvamos al Señor de corazón. Y en esta noche esa es la invitación, hermanos. Que cada uno, ya sea en este lugar o llegando a su casa, platique con su esposo, su esposa, sus hijos. Que juntos como hogar, delante del Señor vayamos y nos presentemos delante del Señor y digamos, Señor, aquí estamos como familia. Ayúdanos a corregir lo que esté mal. Perdónanos si hemos pecado contra ti. Anímanos de tal forma que podamos buscarte. Arregla tu casa. A Ezequías, cuando el Señor escuchó su oración, le dio 15 años para que arreglara su casa. No sé cuánto el Señor nos vaya a dar, ¿no? Y si no nos da, pues también estamos a tiempo de hacerlo, hermanos. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia, ya sea por enfermedad, ya sea por accidente, ya sea porque el Señor determinó que esos fueran nuestros días. Pero arreglemos nuestra situación, arreglemos lo que tengamos que arreglar en el hogar para que entreguemos cuentas correctas delante del Señor y que una vez arreglado en la casa, los días que el Señor nos dé, los años que el Señor nos dé, podamos vivir honrándole, glorificando, trabajando como familia para Él. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.